Hola compañeros, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro video el día de hoy, completando la actividad número 9 de Karl Marx, principalmente. Pues me gustaría adentrarlos un poco al tema, conociendo un poco de este sujeto. Creo que es de suma importancia pues comentar principalmente si no tienes una premisa de él, si no lo has escuchado, pues bueno, Karl Marx fue un sociólogo, filósofo, economista, periodista, intelectual de origen judío. En este punto del video pues nos encargaremos más que nada de explicarlo en visión de nuestra clase de Sociología de la Educación y pues esperamos que sea de suma importancia para ustedes y que podamos aportarles la mayor información posible. Así que los invito a quedarse hasta el final de nuestro video. Bueno, pues para adentrarnos al tema me gustaría comenzar explicándoles un poco acerca de Karl Marx. Él fue un pensador de origen alemán, pues principalmente nació en Treveris, Prusia Occidental, en 1818. Y pues bueno, falleció en Londres en 1883. Pues para Karl Marx, su trayecto de vida atravesó pues un proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, por lo cual pues muchos podemos saber, la humanidad atravesó unas formas de vida tradicionales a otras fundamentadas en el proceso de la producción industrial y la mecanización, de esta manera llamada la Revolución Industrial, que es la época en la que se desarrolla Karl Marx. Pues este fue un proceso donde existieron pues profundas transformaciones tanto económicas, sociales, culturales y tecnológicas. Y pues tuvo su origen en Inglaterra. La Revolución Industrial pues marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. En este podemos ver también que existen pues diferentes cambios que se propiciaron, ¿no? Principalmente los cambios sociales. La revolución industrial pues creó dos grandes clases, los burgueses, dueños de fábricas, y los proletariados, trabajadores. Marx veía esto como la base de la explotación laboral. Y bueno, pues a esto base da que la explotación del proletariado. Marx argumentaba que los trabajadores pues generaban más valor del que se les pagaba, lo que llamaban plusvalía. Las largas jornadas pues de los bajos salarios empeoraron su calidad de vida. Esto creó pues desigualdad y lucha de clases. Para Marx, la revolución industrial acentuó la desigualdad, pues predijo que esto llevaría a una lucha de clases. Y bueno, pues claro, tal y cual lo predijo, pues se situó. Igual, otro precedente de esa época, pues es la tecnología y la alineación. Tenemos que tener en cuenta que aunque la maquinaria aumentaba la producción, pues Marx creía que solo beneficiaba a los burgueses a la hora pues de generar recursos económicos, y los obreros solo quedaban más alineados de su trabajo. También tenemos que hablar un poco acerca del impacto del sistema de trabajo. Las jornadas que se situaban en esa época, en la Revolución Industrial, pues eran largas, sinceramente, de 12 a 16 horas diarias, y eran pues condiciones poco salubres, inseguras, lo que llevó pues a movimientos obreros, ¿no? A tener consecuencias a largo plazo. Unas de estas pues fueron principalmente movimientos de obreros. La explotación generada por la revolución industrial pues inspiró la creación de sindicatos y movimientos como el socialismo, que más que ser pues bueno, movimientos sociales de revolución, pues principalmente buscaban, ¿no?, la mejora de condiciones de vida de estos mismos trabajadores. Y bueno, también otra de los puntos que necesitamos saber pues es que hace una crítica al capitalismo. Marx veía el capitalismo como un sistema que pues gracias a la revolución industrial profundizaba la injusticia social. En su opinión, este sistema solo beneficiaba a unos pocos sujetos, como lo mencionábamos anteriormente, que eran a los burgueses o pues a los dueños de fábricas, maquinarias. Y bueno, teniendo en cuenta esto, podemos adentrarnos a las ventajas y desventajas que marcamos de la revolución industrial. Pues bueno, principalmente unas ventajas que pues logramos enmarcar fue que pues esto permitió que se desarrollaran pues nuevas fuerzas productivas. Es decir, la revolución industrial
nos permitió pues un enorme avance en la tecnología, en la producción, en la creación de bienes. De igual manera, otra ventaja que podemos encontrar es la concentración de los trabajadores. Marx veía pues cómo la revolución industrial reunió a trabajadores en grandes fábricas, lo que pues facilitó de cierta manera la creación de una conciencia de clase. Pues es decir, o sea, la gente comenzó a darse cuenta como grupo qué tipo pues de problemas sufrían, es decir, en este caso una explotación común, pues podrían unirse para luchar contra los capitalistas. De esta manera podríamos darnos cuenta. Otra pues es la generación de riqueza. Aunque esta riqueza se concentraba en manos de los capitalistas, la revolución industrial hizo que la economía creciera como nunca antes. Esto pues en teoría sentaba las bases pues para una redistribución más justa en el futuro, es decir. De esta manera pues brincamos a las desventajas. Pues principalmente una de las desventajas más notorias, podríamos hablar acerca de la explotación del proletariado. Para Marx, la principal desventaja era la brutal explotación de los trabajadores. Bueno, en este caso, proletariado. Como segundo punto, encontramos la alineación. Marx hablaba mucho de la alineación que sufrían los trabajadores. Durante la Revolución Industrial, pues las tareas laborales se volvieron repetitivas, monótonas. Podemos recordar que existían hasta, de cierta manera, un tipo de síndromes que los hacían ejercer el mismo movimiento de, pues no sé, las mismas rutinas que se quedaban marcadas de sus trabajos. Y pues de esta manera hacía que los trabajadores se sintieran desconectados de lo que producían y pues por lo tanto, pues de su humanidad e integridad personal. Como punto número 3 encontramos la desigualdad. Aunque generó riqueza, esta no se distribuía de manera equitativa. Es decir, simplemente se quedaba en un sector de clase que, bueno, ya sabemos cuál es. Los dueños de los medios de producción, pues acumulaban este capital, mientras que los trabajadores vivían en condiciones, pues, de pobreza, lo que aumentaba la desigualdad social. Y como cuarto punto, pues bueno, marcamos a las crisis cíclicas del capitalismo. Según Marx, la revolución industrial, pues, aceleró la tendencia del capitalismo a entrar en crisis. Las fábricas pues siempre producían más bienes de los que la gente podía comprar por bajos salarios, claro, lo que creaba una sobreproducción y pues bueno, crisis económicas periódicas. Así pues, conociendo un poco del contexto en la época de Karl Marx, podemos proceder concretamente a hablar de él. Karl Marx procedía de una familia judía de clase media. Su padre era un abogado convertido pues recientemente al luteranismo y pues bueno, estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía por esta última en 1841. Desde esa época el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialéctica de Hegel. En 1843 se casó con Jenny von Webster, cuyo padre inició a Marx en el interés por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas. Convertido en un demócrata radical, Marx trabajó algún tiempo como profesor y periodista, pero sus ideas políticas lo obligaron a dejar Alemania e instalarse en París en 1843. Por entonces, pues bueno, estableció una duradera amistad con Friedrich Engels, que se plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política de ambos. Fue expulsado de Francia en 1845 y se refugió en Bruselas. Por fin, tras una breve estancia en Colonia, para apoyar las tendencias radicales presentes en la Revolución de Alemania en 1848, pues llevó una vida más estable en Londres, en donde se desarrolló desde 1849 pues la mayor parte de su obra escrita. Su dedicación a la causa del socialismo le hizo sufrir grandes dificultades materiales, pues superadas gracias a la ayuda económica de Engels. Y bueno, pues de esta manera pudimos obtener grandes obras sobre el pensamiento marxista. En este caso, pues como primer punto tenemos los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, redactados por él, el Manifiesto Comunista de 1848,
Una contribución a la crítica de la economía política, de igual manera, en 1859, El Capital, crítica de la economía política en 1867, y La ideología alemana, en 1832. De igual manera tenemos a Karl Marx, su tesis sobre Feuerbach. Esta realmente no pudimos encontrar en qué año se desarrolló, pero sabemos que fue escrita por él. De siguiente manera tenemos las frases más destacadas de Karl Marx, que son las siguientes. Como primera frase tenemos: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Esta es una de las primeras líneas del Manifiesto Comunista y resume la visión de Marx sobre la dinámica histórica, donde las clases sociales siempre están en conflicto. Como segunda frase tenemos: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Una frase muy famosa de la tesis sobre Feuerbach, que destaca la importancia de la acción y la práctica, más allá de la mera interpretación teórica. Como tercera frase tenemos: el proletariado no tiene nada que perder, salvo sus cadenas. Esta refleja la idea, pues, de los trabajadores explotados, al no poseer medios de producción. Solo pueden ganar al rebelarse en contra del sistema. Como cuarta frase tenemos: la emancipación del trabajador será obra de los trabajadores mismos. Marx siempre insistió en que la clase trabajadora sería la que, organizada y consciente, tomaría el control de su destino y cambiaría de forma radical el sistema. Así pues, el marxismo es la doctrina de interpretación de la realidad propuesta en el siglo XIX. Este modelo de pensamiento revolucionario, el modo de comprender a la sociedad y su historia, así como las fuerzas que se desarrollan en ella, según, pues es el destino de la humanidad, era un advenimiento de una sociedad sin clases a lo que llamó finalmente comunismo. Por otro lado, la crítica marxista del capitalismo y su modelo de interpretación de la historia forman parte de las llamadas escuelas de la sospecha, filosofías centrales del pensamiento del siglo XX. Pues las principales ideas de esta teoría es 1. El análisis materialista de la historia humana. 2. La crítica a la economía capitalista. 3. La noción de la ideología. Y 4. El advenimiento del consumismo. Por siguiente, muchos se pueden preguntar: ¿y esta teoría en qué beneficia socialmente? Hablando sobre la sociología. Pues bueno, esta propició a brindar soluciones sociales u obreras, principalmente hablando de leyes laborales y de regulación de trabajo. Pues bueno, presentó la reducción de la jornada laboral. Fue una de las primeras demandas del movimiento obrero y fue que la jornada laboral duraría 8 horas. Propició a los derechos laborales. Esto permitió que los obreros pues pudieran exigir mejoras sin temor a represalias, sindicatos y negociación colectiva. Esto también generó organización sindical. Los sindicatos han sido clave en la mejora de las condiciones laborales. Pues se crearon defensas legales. Los sindicatos también ofrecen asesoría y protección legal a los trabajadores frente a despidos injustificados, acoso o explotación. También esto generó educación y formación profesional, hablando de capacitación y educación. El acceso a la educación y a la formación profesional pues fue una de las soluciones para mejorar las oportunidades laborales de los obreros. Pues también de igual manera, pues creó soluciones o pues mejoras en oportunidades laborales a los obreros. Creó programas de reinserción laboral. Estos programas pues ayudan a los trabajadores que han perdido su empleo a reinsertarse en el mercado laboral, pues mediante capacitación y reubicación en sectores con mayor demanda. También creó mejoras en las condiciones de trabajo, normas de seguridad e higiene, huelgas y protesta y programas de bienestar social, hablando de vivienda digna. Y bueno, esperamos que el video haya sido de su agrado. Por el momento solo nos queda agradecerles su atención y bueno, esperamos vernos para la próxima. Bye.